Bueno, ahorita siguen entrando el resto de compañeros. Eh, Recuerden que estamos grabando las sesiones para que puedan verlas directamente en el canal de YouTube. Ya están las primeras sesiones, la primera sesión matutina y vespertina en el canal, entonces ya pueden entrar y si se les dificultó algo el tema o si quieren retomarlo o algo que no le entendieron, pues pueden hacer las preguntas directamente en el grupo o pueden entrar al canal y verlo, ahí está, ¿no? Entonces, para que también, si en caso de que alguna vez no pueden entrar o están muy ocupados en este momento, pues poder verlo ahí también y pues no perder el hilo que estamos llevando en el diplomado, ¿no? Porque ya de aquí pues ya no nos detenemos, ya es martes y jueves sesión hasta terminarlo, ¿no? Recuerden que es un diplomado corto, pueden parecer 2 meses y medio, pues si a lo mejor nunca ha llevado una formación en educación, a lo mejor se me hace mucho, pero es de los diplomados más cortos que hay en educación y somos muy prácticos, ¿no? Entonces, un anuncio: el próximo martes no hay sesión, no vamos a estar por acá, tenemos unas reuniones que van a llevarnos toda la mañana, entonces para no adelantarnos en el turno vespertino, pues el día martes no habrá sesión. Hasta el día jueves las retomaremos de nuevo con la segunda parte del tema que veremos el día de hoy, que son las competencias, ¿no? Entonces, hasta ahorita, antes de entrar con el tema, ¿hay alguna duda, alguna pregunta sobre el diplomado, la plataforma, algo que les haga que no esté claro hasta hoy? Pueden levantar la mano en cualquier momento para participar, ¿no? En caso de que haya alguna duda. Igual durante la sesión, pues también pueden ustedes participar en cualquier momento, ¿no? Nidia, Karina. Sí, doctor, acerca de que no he podido yo ver nada de los correos, no he recibido absolutamente nada. Ok. Ya le mandamos, creo, la contraseña, ¿verdad? Sí, pero no sé la verdad en dónde la voy a utilizar o no. Ok. Eh, Les voy a ir poniendo aquí, permítanme un tantito, tanto en el grupo, ahí va en este momento. Ese es el link con el que van a ingresar a la plataforma, ¿no? Ahí va también por aquí en la pantalla. En ese link van a poner ustedes su usuario, que es su matrícula, y la contraseña que recibieron o que les acaban de crear a cerca de 8 o 10 de ustedes. Les acabamos de crear la contraseña de nuevo para que puedan entrar. Entonces, ahí está en el WhatsApp y aquí en los comentarios el link para que puedan entrar. Ahí les va a pedir el usuario y la contraseña. Entran y el único curso que les va a aparecer pues es el que estamos llevando actualmente, ¿no? Y ahí es donde empiezan a explorar ustedes. Bien. ¿Alguien más? Antes de comenzar ahorita con el tema. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ahorita? Pendientes. Hay que ingresar a la plataforma, sobre todo los que no han podido hacerlo. Eh, Hacer la carta compromiso, subirla y hacer su evaluación inicial. Es lo que llevamos hasta ahorita. Esas son las primeras partes, ¿no? Después de ahí, ya que hice eso, ¿qué sigue? A partir de aquí, lo que tenemos que hacer es elegir un tema, ¿sí? Un tema de educación, ¿sí? Un tema que ustedes vayan a dar o que estén dando o que ya dieron y quieran retomarlo, ¿no? Porque a partir de ese tema es de lo cual haremos la planeación de todo el diplomado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les digo siempre que hagan un tema que les guste, ¿sí? O que dominen mucho.
Por ejemplo, en lo personal, a mí me gustan los temas de enfermedades respiratorias, en especial el asma, ¿sí? Sobre todo el asma en niños. Me gusta mucho el tema, siento que lo domino y siento pues que tengo habilidades para ese tema, ¿no? Entonces, yo tengo que pensar un tema de mi área de especialidad o de cualquier área, ¿no? En el que sea bueno, en el que me considere pues un experto en ese tema o si no experto, pues que sea bueno en el tema y que me guste mucho ese tema, ¿no? Porque ese tema es el que vamos a trabajar durante todo el diplomado para poder hacer una planeación sobre ese tema en específico, ¿sí? Hay temas que son muy extensos, por ejemplo, si yo les digo un nombre ahorita, diabetes, ¿no? Entonces, en una sesión, en una clase, probablemente no pueda ver yo todo lo que se tenga que ver con diabetes. Pero ¿qué tal si agarro un tema en específico de la diabetes? Por ejemplo, tratamiento de la diabetes, ¿sí? Ese es un tema que de todos modos es muy extenso, pero que a lo mejor puedo tratar de forma superficial en una sesión de 1 hora o de 2 horas. O si yo veo hipertensión, por ejemplo, son temas muy extensos, pero ¿qué tal si yo veo a lo mejor diagnóstico o métodos diagnósticos de hipertensión en una sola sesión? Entonces, eso es lo primero en lo que tenemos que enfocarnos, ¿no? Un tema. De ese tema, si ustedes consideran que es un tema muy extenso, pues agarrar a lo mejor una parte de ese tema para tratarlo dentro del del diplomado para hacer la planeación de una sola sesión, ¿sí? Como les digo, no es el diplomado muy extenso. Incluso si ustedes en su momento ya llevaron el diplomado de profesionalización docente, ¿sí? Algunos de ustedes probablemente ya lo llevaron, el que es del IMSS, virtual, en línea completamente. eh, Ese diplomado también tiene ese producto final, que es presentar una planeación completa de una sola sesión. Entonces, este diplomado también se enfoca en eso, pero le mete un poquito más que ese diplomado, ¿no? Nosotros metemos con retroalimentación, con motivación y con las competencias, que es lo que diferencia este diplomado del otro. Entonces, es menos extenso, pero también abarca un poquito de más temas, ¿no? Entonces, si en su momento hicieron la planeación para ese diplomado, les puede servir retomarla para este también, no hay ningún problema, ¿sí? Porque son cosas extras que vamos a ver y son cosas que ustedes pueden mejorarle a la planeación, ¿sí? Permítame un momento, un segundito. Bien, entonces, eso es lo primero, ¿no? Elegir el tema, ahora sí, y a partir de ese tema que ustedes elijan, es como vamos a trabajar todo el diplomado, ¿no? Entonces, la unidad uno, que vamos a verla en 1 o 2 sesiones o 3, dependiendo de cómo vea el avance de ustedes, em, trabajaremos en la construcción de una competencia, ¿sí? Que ahorita vamos a entrar a esto de qué es la competencia, cómo se come, qué es lo que hay, todo eso, ¿no? Entonces, la unidad uno, vemos la educación por competencias. Y dentro de esta unidad, el producto final o la tarea que ustedes entregan en esta unidad uno es una competencia sobre el tema que ustedes van a elegir, ¿sí? Es decir, en qué tiene que ser competente el alumno al salir de mi sesión, ¿sí? Al salir de mi clase, de mi módulo o de lo que yo esté trabajando con ellos, en qué tiene que ser competente. Un ejemplo así muy sencillo, ¿no? Si yo estoy dando una clase de complicaciones crónicas de la diabetes, entonces, ¿en qué tiene que ser competente mi alumno al salir de esa sesión de complicaciones crónicas
de la diabetes, ¿sí? Yo tengo que ir pensando esa parte de en qué tiene que ser competente el alumno y qué le tengo que ofrecer para que él salga con esas competencias, ¿sí? Entonces, cuando empezamos con esto de la educación por competencias, hablándoles un poquito de atrás, hace unos 20 o 30 años, que ahorita pareciera que es algo nuevo, ¿no? La educación por competencias, pero ya tiene muchísimos años esta parte, ¿no? Eh, Inicialmente, se los comparto así como tal, eh, muchos docentes pensaban que la educación por competencias se trataba de poner a los alumnos a competir para que se hicieran mejores entre ellos y pues ellos decían, es educación por competencias, pues compitan, ¿sí? Y nos ponían a competir como tal en nuestras clases de la facultad. Yo me acuerdo que en aquel tiempo, ya hace casi 20 años, pues como que los profesores traían eso en auge y querían hacerlo, pero como que lo entendieron de esa forma, como que era ponernos a competir entre nosotros y eso nos ayudaba a mejorar, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque la realidad es que cuando nos ponían a competir se ponía muy tenso el ambiente y incluso salimos peleados muchos con otros compañeros, ¿no? Entonces no se trata de eso, de la competencia no es competir contra los demás, se trata de ser competente en lo que hago y se trata de saber hacer y de saber ser con mis compañeros, ¿no? Y con mi ambiente. Entonces, el IMSS retoma esta parte de la educación por competencias y es el modelo que tiene actualmente en su programa de educación. Entonces, el IMSS maneja la educación por competencias. Por eso, si ustedes se han fijado, desde que tenemos memoria, bueno, al menos yo en mis evaluaciones de la residencia y mucho antes, el IMSS nos daba 3 hojas para evaluarnos, ¿sí? Lo del saber, que es el conocimiento, lo de lo práctico, lo procedimental y lo actitudinal, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenía esas tres evaluaciones el IMSS? Porque es lo que integra el modelo por competencias. El saber, que es el conocimiento, el hacer, que es lo procedimental, y el ser, que es lo actitudinal. Entonces, por eso antes, hasta hace 2 años, se manejaban esas 3 hojas de calificación. Desde el año 2022 se agregó 2 competencias más que tiene que tener el residente o el interno, eh, profesor o docencia e investigación. Y ahora no son 3, ahora son 5 hojas las que tiene que entregar el médico en cada rotación que tiene, ¿no? Entonces, cada vez pues se evalúan más cosas. Entonces, por eso es que se evaluaban esas 3 cosas, ¿no? Porque estamos basados en el modelo por competencias. ¿Y en sí qué quiere decir? Pues quiere decir, dejamos un poquito la educación tradicional, nos metemos más al modelo por competencias o la educación por competencias. La educación por competencias se basa en que el alumno tiene que demostrarme que sabe hacer, que sabe, que sabe hacer y que sabe ser, ¿sí? Entonces, si doy un ejemplo así muy, muy sencillo, estamos viendo una clase, por ejemplo, de electrocardiograma, ¿sí? Entonces, no basta con que el alumno sepa electrocardiograma, tiene que demostrar que realmente tiene ese conocimiento, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? Yo tengo que ingeniármelas para ver cómo el alumno me demuestra a mí, como docente, que realmente es competente en ese tema. Y hay muchas formas de hacerlo. Puedo ponerlo directamente con un paciente para que interprete un electro, para que dé un diagnóstico con base a la clínica y a lo que está viendo en el electro. Entonces, si él me da el diagnóstico del paciente, yo diré que él es competente porque tuvo que haber evaluado al paciente y tuvo que haber correlacionado con el electrocardiograma para haberme dicho el diagnóstico, ¿sí? Entonces, esa es una forma de saber que el alumno es competente en esa área, tiene que demostrármelo, ¿sí? Entonces, es la demostración de la acción de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, en eso se basa principalmente la educación por competencias. Demuéstrame que realmente sabes y demuéstrame que eres competente en el tema. Y una forma de hacerlo, pues y la usamos mucho nosotros como área médica,
es el caso clínico, ya sea un caso clínico simulado, un caso clínico real o un caso clínico inventado, ¿no? Para la formación del alumno. Lo que más nos deja a nosotros como área médica para el aprendizaje significativo y para la competencia es enfrentarte directamente al paciente y equivocarte directamente con él. Es cuando el alumno se da cuenta realmente si es competente o no, y es cuando más buscamos aprender en caso de que realmente estemos involucrados en nuestro propio proceso. Que de repente tuve un paciente en la guardia, por ejemplo, y no supe qué hacer con él, o peor tantito, no supe qué hacer y falleció el paciente. Entonces, eso pega muy duro en el conocimiento, en lo que siente uno como alumno. Entonces, esa interacción entre lo que estoy viviendo, pues me hace a mí buscar la forma de volverme competente en eso que fallé inicialmente. O siempre hay formas de mejorar. Entonces, el caso clínico y sobre todo el caso clínico real con el paciente siempre me hará buscar ser competente porque me demuestra mis áreas de oportunidad y demuestra qué es lo que no sé hacer y también demuestra lo que sí sé hacer. Entonces, esa parte la usamos mucho nosotros, ¿no? Para que la toman muy en cuenta también y que, y que es algo que diario nuestros alumnos pues están inmersos en ello. Y bueno, de aquí tenemos muchos especialistas de distintas ramas, tenemos pues anestesios, tenemos traumatólogos, médicos familiares, urgenciólogos, y cada uno pues en su área clínica pues es especialista en eso. Entonces me gustaría ahorita escucharlos. Generalmente les pido mucho en las sesiones que platiquemos, que interactuemos, sobre todo de los temas que estamos viendo. Entonces me gustaría ahorita que me dijeran, ahorita yo los señalo directamente, ¿no? En cuanto a quién participa o no, o si alguien quiere también puede levantar la mano. Me gustaría que me dijeran primero el alumno o el grado con el que están tratando directamente y en qué tiene que ser competente ese alumno para ser un buen especialista del área en el que ustedes están inmersos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué alumno es el con el que están tratando ahorita y cómo sabemos si ese alumno es competente en esa área, ¿no? ¿En qué tiene que ser competente el alumno en urgencias, en familiar, en trauma, en anestesia, ¿no? Entonces, por aquí tengo lo primero que aparece, pues aquí está la doctora Carmen, sí, me aparece por aquí. Entonces, adelante, doctora, una idea de lo que tiene que ser competente el alumno, en este caso, pues son médicos familiares, ¿no? Los que tiene usted. Hola, buenas tardes. ¿Por dónde empiezo? Pues es que la medicina familiar es muy amplia, entonces tiene que ser competente en múltiples patologías, diagnóstico, prevención, tratamiento, entrevista con el paciente, estudio de salud familiar, pues investigación. Tiene que tener aptitudes de investigación, clínicas y de estudio de las familias, siendo así muy generales. Y gestión directiva y de todo el rollo Directivo, que le... administrativo. Sí, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando hablamos de competencias en la especialidad, todas las especialidades tienen una competencia global. Es decir, si yo me voy al programa operativo, al programa académico o al PUEM de familiar, de urgencias, de anestesio, todos tienen una competencia global que tienen que cumplir. Y esa competencia global es una competencia que lo vamos a ver en un ejemplo la próxima semana. Es una competencia, una sola, que es como una página de puras competencias que tiene que cumplir, ¿no? Entonces, el alumno tiene 3 años o 4 para poder cumplir todas esas competencias que se engloban en una sola a nivel de especialidad. Pero para poder cumplir con esa competencia, tiene que cumplir con las competencias del R1, del R2, del R3 y lograr eso. Y para cumplir las competencias del R1,
tiene que cumplir las competencias del módulo de familia, del módulo de adulto sano, adulto enfermo y así. Y en cada una de las partes pues tiene que cumplir esas competencias, ¿no? Entonces tiene que ser competente en todo eso. Entonces, todas las especialidades tienen bastantes áreas de competencia, y como dice la doctora Carmen, pues es prevención, es atención clínica, es estudio de la familia, que a final de cuentas es la base de la especialidad, ¿no? El estudio de las familias, ¿sí? Gracias, doctora Carmen. Claudia Zamudio, por acá. Buenas tardes. Pues yo estoy en el área de urgencias, yo trabajo en la noche, entonces hay guardias que tengo residentes de primero, segundo o tercer año, según la guardia. Pero yo creo que en primer año, pues lo que nos abocamos, queremos que el residente diagnostique, tenga las herramientas, las armas y tenga toda la clínica para poder integrar un diagnóstico. Y ya pues en el segundo año pues es como que él sepa tratar, ya que integró el diagnóstico, sepa tratar. Entonces, como dice usted, cada grado tiene su competencia, ¿no? Al final de cuentas. Y pues es de lo que trata uno de hacer con ellos. En el primer año, pues darle esas herramientas para que pueda hacer un diagnóstico. Claro, y va avanzando, ¿no? A veces la competencia no se logra en todo el primer año, ¿no? Sobre todo si son patologías complejas o si se necesita más tiempo de adiestramiento para eso. Habrá otras que el R1, por ejemplo, pueda diagnosticar, tratar y limitar el daño, ¿no? Pero como dicen ahí, los vamos llevando, el programa los va llevando para que cada vez que avancen en el programa, pues adquieran más competencias y sobre todo ya cuando estamos en el último año de la especialidad, pues se trata ahora sí de el tratamiento, ¿no? Que a final de cuentas todas las especialidades responden a una necesidad social que es aliviar, limitar o curar el dolor, ¿no? O la enfermedad, ¿sí? Entonces a final de cuentas vienen a subsanar una necesidad, que en este caso, por ejemplo, de urgencias, que es la identificación rápida del paciente y el tratamiento inicial y el soporte vital para que, pues, que aguante, ¿no? Mientras le llega el tratamiento a lo mejor definitivo en otra área, ¿sí? En piso o así, y darles ese tiempo, esa chance de que el cuerpo aguante, de mantenerlos y de iniciar tratamientos también, ¿no? O a veces curar ahí en urgencias, sobre todo si están mucho tiempo ahí en urgencias, a veces toca darles desde el tratamiento inicial hasta el tratamiento final porque pues nunca hubo camas a lo mejor, ¿no? Y de ahí los damos de alta a casa, ¿no? Entonces, si por ejemplo es una fractura, pues de cadera, pues el residente de urgencia sabe qué es lo que hay que hacer con él desde que llega, la estabilización, el tratamiento inicial y todo. Y ahí lo tienen a veces 2, 3, 4, 5, 6, 10 días ahí en urgencias, mientras les llega el tratamiento final por otra área de especialidad, ¿no? Entonces tienen que ser competente en esa parte, ¿sí? Gracias, Claudia. Doctor Camacho, cuéntenos un poquito de las competencias de los de cirugía. Creo que está apagado el micrófono. Sí, ya. Pues, como decía, creo la doctora Carmen, es muy amplio, creo, las competencias que puede tener en cada especialidad. Yo creo que en cirugía, pues principalmente sería identificar a los pacientes que requieren un manejo quirúrgico y pues resolverlo de esa manera. Así en términos generales es lo que se me puede ocurrir, aunque ahí pudiera haber muchas áreas o mucha división en esta competencia amplia, desde el simple interrogatorio
que podría hacerle al paciente. Otra competencia pudiera ser la exploración adecuada, de acuerdo a la patología. Pues sería lo que se me viene a la mente. No sé, o sea, ahorita creo que a la mayoría, o por lo menos a mí, no me queda tan claro eh, el concepto. Supongo que al paso del tiempo nos irá siendo más claro y más fácil de identificar o de poder expresar. El término de competencia. Sí, así es, ¿Sí? aplicarlo, pues. De hecho, la realidad es que todos tienen una noción de lo que es una competencia, porque lo que me está diciendo, a pesar de que no esté tan seguro de lo que me está comentando, es una competencia de los alumnos de urgencias, ¿no? Porque a final de cuentas, el cirujano tiene que decidir se opera o no se opera. Sí, para eso les llaman a veces generalmente sobre todo en servicios de urgencia, ¿no? Aquí tengo al paciente, creo que es quirúrgico, hablen al cirujano y él va a decir si se opera o no se opera, ¿sí? Esa es como una competencia muy, muy, muy esencial del cirujano, ¿no? Saber cuándo se opera, cuándo es urgente, cuándo puede esperar y todo, ¿no? Entonces, la competencia, todo lo que me han comentado ustedes son competencias, ¿sí? La competencia es una capacidad que tiene el alumno. Y esa capacidad es para actuar con eficiencia y satisfacción sobre algún aspecto de su trabajo, de su familia, de su vida social o de su vida personal. Entonces, todos tenemos competencias de todo tipo. Ahorita vamos a ver específicamente a qué me refiero. Entonces, el alumno tiene que ser competente en 3 saberes, que es lo que viene aquí, ¿no? Es decir, tiene que saber, es decir, el conocimiento, tiene que saber hacer procedimientos y tiene que saber ser o tener actitudes, ¿sí? Hay algunos autores que meten un cuarto saber, que es lo social, que es lo estar. Tengo que saber estar, ¿sí? Pero la mayoría de los autores y para fines del diplomado coinciden en que hay 3 saberes dentro de la competencia. Entonces, las 3 cosas, tenerlas involucra que el alumno sea competente. Entonces, sabe hacerlo y sabe estar o sabe ser, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver, para que quede un poquito más claro, cómo se integran esas competencias y con ejemplos para que a ustedes les quede más claro. Pero la competencia es esto, ¿no? Ser competente. En otras palabras, ser competente implica el dominio de todos los elementos y no solamente de algunas partes de esos 3 saberes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo alumnos, en este caso, por ejemplo, si nos vamos al área de cirugía, a lo mejor tengo un alumno que es muy bueno operando, abre, casi no le sangran, nunca hace complicaciones, lo hace muy rápido, lo hace muy bien, ¿sí? Pero no pase algo raro, ¿sí? Que de repente algún sangrado extraño, que de repente una variación anatómica, porque ya no sabe qué hacer, ¿sí? Entonces, es muy bueno operando, pero aún no tiene el conocimiento, ¿sí? Para saber qué hacer en una complicación o saber qué hacer o dar un tratamiento, o a lo mejor no se lleva bien con los del quirófano, o a lo mejor no se lleva bien con el paciente incluso. Entonces, ahí empezamos a tener problemas, ¿no? Y esos alumnos se clasifican de diferentes formas, que ahorita lo vamos a ver también. Entonces, ser competente es dominar todas las habilidades que el alumno tiene que tener. Si hablamos, por ejemplo, de cirugía, en específico en una colecistectomía, por ejemplo, entonces, ¿cómo tiene que ser competente el alumno? Pues primero tiene que tener el conocimiento completo de la patología. Tiene que saber hacer el procedimiento quirúrgico y tiene que tener una buena actitud con el paciente, con su equipo de trabajo y consigo mismo también. Entonces, si el alumno tiene todo eso, quiere decir que él es competente para hacer una colecistectomía, ¿sí? Si de repente sabe todo lo que hay que saber de una cole, factores de riesgo, tipos de cirugía, complicaciones, tratamientos y todo, y cuando está con el paciente para operarlo,
no lo sabe operar, entonces el alumno es incompetente. ¿En qué área? En el procedimiento, en saber hacer, ¿sí? Entonces, las tres partes tienen que estar completamente presentes para decir que el alumno es competente en esa área, ¿sí? Entonces, eso es para que quede un poquito más claro, ¿no? Y las competencias se clasifican de la siguiente forma, ¿sí? Tenemos competencias que son básicas, que las competencias básicas se refieren a las competencias para poder vivir en sociedad, para poder llevarnos bien con el resto de las personas. Se le llaman básicas porque las adquirimos desde pequeños. Y un ejemplo de ellas son, por ejemplo, la comunicación. La comunicación es una competencia básica para el ser humano, porque es necesario comunicarse con los demás. El respeto, por ejemplo, es una competencia básica del ser humano porque se necesita el respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Esas son básicas, las que aprendemos desde primaria, desde chiquitos en la casa, ¿no? Tenemos también competencias genéricas. La competencia genérica se refiere a que esa competencia le sirve a muchas ramas de los trabajos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice hablar inglés. Entonces, hablar inglés es una competencia. ¿A quién le sirve hablar inglés? Al médico, al maestro, al abogado, al economista, a todo mundo le sirve hablar inglés. Entonces, como le sirve a muchas áreas, es una competencia genérica, ¿sí? Porque muchos la pueden utilizar. Saber sumar y saber restar, hacer ecuaciones básicas, es una competencia genérica también. ¿Por qué? Porque le sirve al médico para calcular las dosis, le sirve al arquitecto para hacer los planos o para hacer los planos que él hace, le sirve al economista porque tiene que sumar y restar. Entonces, les sirven a muchas áreas, entonces son genéricas. Y con las que vamos a trabajar nosotros se llaman competencias específicas, porque solamente son de un área y nadie más las utiliza. Por ejemplo, una cirugía de rodilla solamente le servirá al área médica. No le servirá a un maestro, no le servirá a un abogado, a un economista, a nadie más que al área médica. Y del área médica todavía se es más específico porque solamente lo hace el traumatólogo, ¿sí? Y habrá traumatólogos que solamente hagan eso, ¿sí? Y dentro de la cirugía de rodilla habrá traumatólogos que solamente hagan menisco o solamente hagan ligamento cruzado, ¿sí? Entonces, o que sean más expertos en esa área. Entonces, será todavía aún más específica la competencia. Si hablamos, por ejemplo, de intubación es una competencia del área médica, que a lo mejor por ahí también le serviría al veterinario, ¿no? Porque también intuban perritos y gatitos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero a final de cuentas la utiliza por lo general el área médica, y del área médica, pues no todos hacen intubación muy frecuentemente. A lo mejor les sirve mucho más o es más específica de urgenciólogos, de anestesiólogos o de neonatólogos, por ejemplo, que hacen procedimientos de ese tipo muy, muy seguido, y les servirá un poquito menos, pues al reumatólogo, al médico familiar o al gastroenterólogo, por ejemplo, ¿no? Entonces, será una competencia específica de esa área. Entonces, nosotros vamos a trabajar con las competencias específicas, y por eso les digo a ustedes que tenemos que ir buscando un tema de su área o de su rama, que es el que vamos a estar trabajando durante todo el diplomado. Yo les digo que de una vez lo busquen y lo elijan, porque el diplomado trata de trabajar con ese tema durante todo el diplomado. Me ha tocado en diplomados anteriores que de repente eligen al principio un tema como que muy al azar, y de repente llegan y me dicen, no, pues yo lo voy a hacer de insuficiencia venosa. Y ya vamos a la mitad del diplomado, ya hicimos competencia, ya hicimos objetivos, ya hicimos todo eso, y de repente dice, ¿sabe qué? Pues ya no me gustó el tema, lo voy a cambiar, ¿sí? Entonces le digo, pues no hay ningún problema, tú lo puedes cambiar, pero tienes que cambiar todo lo que ya trabajamos anteriormente. Entonces a veces ya se quedan con ese tema a pesar de que no les gusta tanto. Por eso les digo, de una vez elijan un tema y un tema que
que les guste y que se sientan pues buenos en ese tema. Bien, entonces si tradujéramos a un dibujo lo que es la competencia, permítanme un momento. Si tradujéramos a un dibujo, se vería de esta forma. La competencia como un triángulo. Y tenemos al conocimiento, en este caso con la letra K, a la habilidad con la letra H y a la actitud con la letra A. Y a partir de aquí será responsabilidad del docente identificar en qué área está fallando el alumno, ¿sí? Les doy un ejemplo. Se tiene que cumplir todo el triángulo para poder decir que un alumno es competente. Si no se cumple cualquiera de las partes, el alumno es incompetente. Aún así que tenga 2 de 3, sigue siendo incompetente, porque la competencia se integra por esos 3 saberes, ¿sí? Entonces, los alumnos, el tipo de alumnos recibe el nombre según el área que le haga falta. Por ejemplo, el primero, se los presento. El primer alumno se llama erudito, ¿sí? El erudito es aquel alumno, si ustedes ven el triángulo, tiene bien marcada la letra K, es decir, tiene mucho conocimiento, sabe mucho, profundiza mucho en los temas, pero al momento de aplicarlo no lo sabe hacer y tampoco se lleva bien con sus compañeros ni tiene las mejores actitudes. Si ustedes en su momento vieron la serie de Doctor House, entonces el Doctor House entra dentro de la clasificación de erudito. ¿Por qué? Porque sabe muchísimo, lo pintan como un personaje que sabe absolutamente todo, pero la relación que tiene con los demás es muy mala, ¿sí? Con todas las personas. Y también evita mucho hacer procedimientos, estar directamente con el paciente, hacerlo, él no lo hace. Entonces, él es un erudito. Sabe mucho, pero no tiene las competencias de lo procedimental y lo actitudinal, ¿no? Ese es el primer alumno. Todos tenemos alumnos de todo tipo y los podemos identificar rápidamente a este tipo de alumnos, ¿no? Entonces, el primero es el erudito. El segundo es un alumno hábil, no hábil de que sea bueno, es hábil de que es un hábil incompetente, ¿sí? Porque este alumno es el que tiene mucha habilidad, pero no tiene conocimiento y no tiene actitud. Yo les pongo el ejemplo aquí siempre por ejemplo, el interno que sabe poner un catéter central, pero que no sabe por qué lo hace, no sabe las indicaciones, no sabe qué hacer con las complicaciones y no se lleva bien con el resto de compañeros, ¿no? Puede haber ese tipo de alumnos, los hay de hecho, que de repente se saben la técnica y qué hacer en cada momento y son muy buenos, pero no saben por qué lo están haciendo, ¿sí? Es algo muy frecuente en los médicos internos, porque a veces creen que solamente con hacerlo son competentes en esa área, pero hace falta el conocimiento y hace falta la actitud. Entonces, este alumno es un hábil incompetente, porque si se aleja de lo que él conoce de la técnica, pues no será competente en esa área. Tenemos a otro alumno que es el refinado. El refinado también es muy, muy frecuente en los hospitales, abundan los refinados. Los refinados son esos alumnos que se llevan muy bien con todos. Se llevan bien con sus profesores, con sus médicos de base, con enfermería, con los camilleros, con los de servicios básicos, con todo mundo se llevan bien. Pero tú sabes que no sabe, ¿sí? Todos teníamos por ahí a un compañero que se llevaba muy bien con todos y que de repente pasaba de panzazo todas las materias, o a veces lo pasaban los profesores o los docentes porque era bueno en las relaciones con ellos, ¿sí? Porque se llevaba bien, porque les caía bien, ¿sí? Entonces, hay muchos de esos alumnos también, se llaman refinados, porque tienen mucha habilidad en el sentido de las relaciones personales, pero no tienen el conocimiento y no saben aplicar ese conocimiento. Entonces, esos serán los alumnos refinados, ¿sí?
Tenemos otro alumno que es el grosero. El grosero es el alumno que tiene conocimiento, tiene habilidad, pero no se lleva bien con los demás. Entonces, ya es un poco más competente que los alumnos anteriores que vimos, pero aún así le falta la actitud. Le falta la actitud de trabajo, le falta la actitud con el paciente, con sus jefes, con sus compañeros, ¿no? Entonces, esos se consideran unos alumnos que son groseros, ¿no? Un alumno grosero. Y después vienen otras dos clasificaciones que a veces sonarán un poquito rudas, ¿sí? Y yo les recomiendo que no las utilicen, sino que sepan que existen, porque ya de ahí tenemos al alumno que es un ignorante, ¿sí? Entonces, el alumno ignorante, que les digo, no utilicemos esos términos como tal para clasificar a nuestros alumnos en el hecho de que de repente decir, los clasifiqué y tú eres un ignorante, ¿sí? Entonces ahí sí ya iremos a derechos humanos a declarar por acoso o por hostigamiento. Entonces, pero la literatura así lo pone, que este alumno ignorante es aquel que tiene la habilidad, tiene la actitud, pero no tiene el conocimiento. Es decir, hace las cosas, se lleva bien, pero no sabe por qué hace esas cosas, ni sabe qué hacer en cierto momento que tengo que despegarme un poco de lo habitual. ¿Sí? Entonces es un ignorante. Y el último es un alumno que es pues un inútil. Así lo pone la literatura. Un inútil será aquel alumno que tenga conocimiento, tenga habilidad, pero no sepa hacer las cosas, que le falte esa parte de procedimental. Entonces será un alumno clasificado como inútil porque no sabe hacer los procedimientos, ¿sí? Entonces, esto lo tienen que conocer ustedes porque ya de ahorita, sabiendo que existe este triángulo y sabiendo que existe este tipo de alumnos, sabremos identificar el área que tenemos que trabajar con los alumnos. Entonces, si yo sé que mi alumno está clasificado como un alumno inútil, es decir, tiene mucho conocimiento, tiene mucha actitud, pero no tiene habilidad, yo tendré que trabajar con él para mejorar esa área que le hace falta, ¿sí? Si, por ejemplo, lo llevamos al ámbito no sé, de urgencias, en este punto, si agarramos un tema cualquiera como intubación, ¿sí? A lo mejor en este caso tendríamos a un alumno que sabe mucho de intubación, sabe las indicaciones, sabe cuándo hacerlo, sabe el procedimiento, el material, todo. Se lleva bien con su equipo de trabajo, con la enfermería, con sus jefes, todos lo apoyan, pero de repente cuando está con el paciente y es necesario intubarlo, falla, ¿sí? Entonces, ¿en qué tengo que trabajar yo con este alumno? Pues en mejorar esa parte de la habilidad y yo le tendré que poner actividades que le ayuden a mejorar esa habilidad. ¿Cómo qué? Por ejemplo, pues mandarlo o darle un curso así rápido de intubación en la práctica o cuando hay un procedimiento de intubación, traérselo para que él ayude en ese procedimiento de intubación o darle un curso con maniquís para que él lo pueda hacer, ¿no? O que entre a simuladores o algo por el estilo, ¿no? Pero ayudarlo a mejorar esa parte de que le hace falta, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera un alumno grosero, ¿sí? Que tiene mucha habilidad, mucho conocimiento, pues, ¿qué necesito hacer con él para que sea más actitud o que mejore sus actitudes? Bueno, pues así de entrada lo puedo mandar a hacer un curso de SERIMS, a ver si mejora un poquito las actitudes, lo puedo mandar a un curso de superación personal, a un curso de inteligencia emocional, por ejemplo, y ayudarlo a mejorar esa parte que le hace falta, ¿no? La actitud y el comportamiento que tiene con sus compañeros y con los demás. Entonces, eso es importante que lo conozcan para que identifiquen qué le hace falta a su alumno y a partir de ahí ustedes digan y hagan un plan de trabajo para poder ayudarlo a que mejore esa parte. Yo siempre les digo, más arriba del 90% de la responsabilidad de formación es del propio alumno, ¿sí? El alumno tiene que ser responsable
de su propio aprendizaje, sobre todo en esta área de la medicina que somos muy autodidactas. Nosotros como docentes los guiamos, les damos herramientas y le damos un ambiente propicio para que puedan desenvolverse. Pero si el alumno no quiere mejorar en esa área, va a ser muy difícil que nosotros podamos ayudarle, ¿sí? Tenemos que intentarlo, pero a veces tenemos y nos topamos con esa parte de decir, ¿por qué no quiere mejorar? ¿Por qué no mejora su actitud? ¿Por qué no quiere mejorar su habilidad? ¿O por qué no lee? ¿Sí? ¿O por qué no estudia el alumno? A veces hay cosas detrás que también lo iremos viendo poco a poco en el diplomado. Pero lo primero es que ustedes sepan que el IMSS maneja el modelo por competencias, que la competencia se integra por 3 saberes: saber, saber hacer y saber ser. Y para que un alumno sea competente, tiene que tener los 3 saberes en cada una de las áreas que tiene que hacer. Si es medicina familiar, pues tiene que ser competente en hacer un estudio de salud familiar, ¿sí? Para eso tendrá que saber, tendrá que hacer el estudio y tendrá que tener actitud para trabajar con el paciente y la familia. Si hablamos de cirugía, para hacer una cole, tendrá que tener conocimiento, tendrá que tener la habilidad para hacer la cirugía y tendrá que tener buena actitud con su equipo de trabajo y con el paciente. Y en urgencias igual, tendrá que, en intubación, tendrá que saber el procedimiento, saber la teoría, saber hacer la práctica y aparte, como trabajan en equipo, saber llevarse bien con los demás, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la educación por competencias. Identificamos el área que el alumno le haga falta y a partir de ahí planeamos estrategias para ayudarlo a mejorar en esa área. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos eso? Pues trabajando directamente con los alumnos y sabiendo qué es lo que les hace falta, sobre todo muy enfocado a los que son profesores titulares, que son los que tienen más acercamiento con los alumnos, no tanto como el que quisiéramos, pero tienen un poquito más acercamiento que el resto de profesores, pues tener bien identificados a los alumnos, tanto por sus competencias como sus estilos de aprendizaje, y empezar a dar herramientas o dar las sesiones de una forma que lleguen un poquito mejor hacia los alumnos, ¿no? Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Pueden levantar la mano incluso si quieren participar. Pues viendo aquí lo del triángulo, pudiéramos hablar de en dónde estaría la mayor dificultad a corregir. Yo acá desde mi punto de vista, quizás sería la actitud. Sí, ahorita tenemos ese problema, ¿sí? A veces decimos, no, es que los alumnos ya no son como antes, ¿sí? Bueno, ahorita, eh, por razones que todavía no comprendemos del todo, tenemos muchos problemas de actitud. ¿Por qué? Pues a veces es por problemas que traen de casa, a veces por problemas de algún trastorno mental, algún trastorno psiquiátrico que traigan por ahí. A veces simplemente no les interesa o no están en una especialidad que ellos querían y pues la están haciendo porque ya están ahí. Entonces, em, si, por ejemplo, doctor Camacho ya identifica que un problema con los alumnos es la actitud, entonces ya sabemos que el alumno entonces no cumple con toda la competencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que esto es pues poco a poco, ¿no? Porque es difícil trabajar con todas las áreas a la vez, pero ¿qué sería? Pues empezar a empujar para que más sesiones de las que usted trabaja con sus alumnos estén enfocados a lo actitudinal, ¿sí? Apoyarse también con enseñanza para mandarlos a hacer cursos o adiestramientos que les permitan mejorar esa parte de lo actitudinal, ¿no? De saber y también comprender un poco el por qué el alumno no tiene la actitud para hacer las cosas, ¿sí? Es un área muy, muy complicada porque no es tanto como que, pues, estudia, hazlo, léete esto, trata de algo intrapersonal
e interpersonal que trae muchísimo tiempo atrás, ¿sí? Y que para nosotros es difícil trabajarlo, ¿no? Y a veces no queremos hacerlo también porque se nos dificulta mucho. Entonces, qué bueno que ya esté identificando eso. Ahora ya lo tengo, vemos qué hacemos con ellos. Sí, y pues bueno, esa es mi opinión. No sé si, digamos, haya algún tipo de estudio que lo corrobore, pero, o sea, si un alumno tiene una mala actitud, eh, él no va a querer estudiar, no va a querer, no sé, hacer una sutura. En cambio, si alguien tiene una actitud de querer aprender, ser propositivo, tomar una conducta más activa, esa actitud lo va a llevar a adquirir las otras eh, competencias, ¿no? Sí. Saber y hacer. El problema es que quiera hacer. ¿Qué quiere hacer? Sí, completamente de acuerdo. ¿Por qué por qué ese saber de la competencia, en este caso el actitudinal, por qué lo actitudinal influye en lo demás? Porque tiene que ver con la persona propiamente, con cómo soy, con todo lo que vengo arrastrando de atrás y todo lo que no he resuelto anteriormente, ¿sí? Y ahí es donde hay mucha baja en la calidad de los alumnos, ¿sí? Porque ya nos llegan, a veces no es por la residencia, a veces ya desde la facultad, internado, servicio, ya vienen ellos arrastrando esa parte actitudinal y se viene y se refleja en su desempeño en la residencia. Entonces, eso influye mucho en todos los demás saberes, porque tiene que ver con la esencia de la persona y el cómo es, ¿sí? Es lo más difícil que podemos corregir aquí. Como le digo, no es como que, bueno, vamos, me siento contigo y leemos esta guía los dos, ¿sí? Y mejoramos lo del conocimiento. O vente, vamos a hacer esta cirugía y te voy a llevar de la mano para que la hagas. No es tan fácil como eso. Es decir, cambia tu actitud, ¿sí? Eso ya es más complicado de realizar con los alumnos. Bien, algunos dirán pues, que a lo mejor otra área es más difícil, ¿sí? Nosotros desde el punto de vista ya de la docencia, pues creemos que esa área es un poquito más complicada de corregir. Y bueno, les tengo aquí una pregunta que lo vamos a ver así rapidito, ¿sí? Entonces, si estamos por acá, a ver si anda por aquí Jonathan Cruz. Sí. Jonathan, ¿quién es más inteligente? ¿Albert Einstein o Lionel Messi? Yo creo que ahí si es una pregunta así directa en cuanto a conocimiento, pues los dos son muy buenos en lo que hacen, ¿no? Uno en ciencias y el otro en el fútbol. Y los dos saben mucho de las dos cosas. Pero si hablamos de algo más general, a lo mejor Albert Einstein es más inteligente. Ok, bien. José Luis Romero. Adelante. Pues creo que el ámbito de cada uno de ellos, pues la inteligencia sería aplicada a su campo, pues. Ok. Podríamos a jugar a Albert Einstein, no lo podríamos a jugar al fútbol. Sí, con trabajo dicen por ahí las lecturas que con trabajo podía abrocharse los zapatos, ¿no? No, imagínense ponerlo a jugar fútbol, pues sería imposible. O poner a Messi a resolver la ecuación de la relatividad, por ejemplo. Entonces, bien, entonces tenemos dos respuestas que van enfocadas a lo que quiero llegar. Depende, ¿sí? Depende. Si estamos en el ámbito de las ciencias, pues probablemente Einstein se lleve pues de calle a Lionel Messi, pero si estamos con un balón de fútbol,
pues Leo Messi será muchísimo mejor que Albert Einstein. Y las dos áreas de inteligencia, ambos son competentes completamente en su área, ¿sí? ¿Por qué? Porque pareciera, por ejemplo, que el fútbol es mucho más de habilidad, de hacer, dar el pase, de saber qué tan fuerte le voy a pegar al balón, pero no, ¿sí? Involucra las tres cosas, involucra conocimiento de las reglas de fútbol, conocimiento del posicionamiento de mis compañeros, conocimiento de la táctica del rival, involucra habilidad. ¿Habilidad para qué? Para regatear, para tirar un tiro libre, un tiro de esquina, hacer un pase. Involucra actitud, llevarme bien con mis compañeros, llevarme bien con mis rivales, llevarme bien con el árbitro, ¿sí? Entonces, involucra toda la competencia. Y Albert Einstein, por ejemplo, al aplicar a las ciencias, pues obviamente el conocimiento es inmenso, ¿no? Pero también el hacer las ecuaciones que él hacía también se consideran un procedimiento, ¿sí? El resolverlas, un procedimiento mental. Aparte de tener el conocimiento, el realizar las ecuaciones, el hacer un cálculo mental, entra dentro de un procedimiento. Y a la actitud, bueno, en su momento dio clases, se llevaba bien con el resto de sus colegas, entonces cumplía con todas las competencias que debía tener, ¿no? Aunque a veces sí caía un poquito más en esta parte de ser un erudito, pero a final de cuentas cumplía con toda la competencia que era de la ciencia, ¿no? Entonces, cada uno en su área distinta es completamente competente, ¿sí? También si habláramos, por ejemplo, de Mozart, de Galileo en la música y en las ciencias, pues también son completamente competentes en sus áreas. Si hablamos, por ejemplo, de Isaac Newton o de Gandhi, pues ambos son competentes en sus áreas, ¿sí? No voy a poner a Isaac Newton, por ejemplo, a meditar, a hacer esta parte de la introspección, de la reflexión y todo eso más espiritual, y tampoco voy a poner a Gandhi a hacer ecuaciones para la gravedad y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cada uno en su área es competente como tal. Y lo mismo aplica para nosotros, ¿no? Nuestras especialidades. Entonces, tenemos, por último, los tipos de inteligencia. Y los tipos de inteligencia influyen en cómo el alumno aprende, ¿sí? Aquí tenemos la lingüística, la musical, la lógico-matemáticas, la espacial, la corporal kinestésica, la intrapersonal, interpersonal y la naturalística pictórica. Entonces, nosotros como sociedad le damos mucho más peso al área lógico-matemática. Es lo que tenemos como prototipo de alguien inteligente, alguien que sabe mucho, alguien que resuelve ecuaciones, alguien que tiene amplio conocimiento, le damos mucho peso a lo lógico matemático y todo lo demás se le da menos peso del que debiera darse, ¿no? Por ejemplo, un científico, siempre generalmente a un científico que hizo un descubrimiento muy importante, se le da más peso que a un músico, por ejemplo, que compuso una canción muy bonita, ¿sí? Entonces, las diferencias sociales se notan en los tipos de inteligencia, pero ustedes tienen alumnos que tienen diferentes tipos de inteligencias. Y si estamos enfocando nuestras clases a un solo tipo de inteligencia, que en este caso es la lógico-matemática, generalmente, entonces estamos dejando fuera a todos los demás alumnos que se les dificulta aprender en la parte de lógico-matemático, ¿sí? Yo tenía alumnos, por ejemplo, cuando estaba en Mochis, que yo veía que al momento de hacer una exposición no se les daba, no lo hacían bien, no entendían esa parte o no lo hacían. Y de repente los ponía a hacer un dibujo sobre el tema para que me lo entregaran y entregaran unos dibujos increíbles, ¿sí? Entonces, él o ella tenía la habilidad este, corporal kinestésica para hacerlo, la pictórica, para poder crear esa parte. Y ella aprendía de esa forma. Y yo nunca me di cuenta de que el bajo rendimiento de ella era porque el tipo de enseñanza que le estábamos dando estaba enfocado a lo lógico matemático y se le dificultaba mucho, se le sigue dificultando todavía, ¿no? Aprender esa parte. Entonces tenemos que saber
el tipo de inteligencia que tienen nuestros alumnos y el tipo de inteligencia que tenemos nosotros. Y se los adelanto, el sistema nos ha educado para ser lógico-matemáticos. Así ha sido desde primaria. Entonces, la mayoría de nosotros tendrá una inteligencia lógico-matemática, pero no porque esa es la que sea mejor, sino es porque es en la que nos han formado, ¿sí? Entonces, algunos de ustedes, por ejemplo, serán muy buenos tocando la guitarra, otros serán bailando, otros serán relacionándose con las personas o hablando, ¿sí? Por lo tanto, si yo en mis sesiones, en mis clases, en mis pases de visita, me enfoco a lo lógico matemático o me enfoco a la inteligencia que yo domino, me puedo topar con que el alumno no esté comprendiendo completamente eso que estoy hablando, porque a él se le dificulta hacerlo, ¿sí? Entonces, es lo importante de conocer a nuestro alumno, tanto por la competencia que tenga, como por el tipo de inteligencia que tiene en este momento. Nosotros como docentes tenemos que adaptarnos al alumno, a cómo aprende el alumno. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil que el alumno se adapte a lo que está enseñando el maestro, que eso es lo que pasa normalmente. El alumno se tiene que adaptar. Si a mí como maestro me gusta puros resúmenes, yo les dejo puros resúmenes. Y si el alumno es corporal kinestésico, jamás va a aprender de la misma forma poniéndolo a hacer resúmenes. Ponlo a bailar, ponlo a hacer procedimientos, ponlo a hacer, a jugar algún deporte que tenga que ver o alguna actividad que podamos enlazar y él se le facilitará mucho más, ¿sí? Entonces, esta es la invitación, conocer a los alumnos, el tipo de inteligencia. Más adelante haremos un test para que ustedes sepan qué tipo de inteligencia tienen y ese mismo test se lo pueden aplicar a sus alumnos para que sepan cómo trabajar con ellos, ¿sí? Entonces, esa es la invitación hasta ahorita. Bien, comentarios finales, dudas, preguntas, antes de cerrar la sesión. Creo que todo quedó claro, doctor. Muy bien, todo este material está en su plataforma. Pueden entrar en cualquier momento, descargarlo. Si no queda algo claro, pueden entrar al YouTube. Ahorita voy a subir ya las 2 sesiones para que las vean ahí también. Entonces, les recuerdo lo que queda pendiente: entrar a plataforma, carta compromiso, evaluación inicial y la lectura de lo que estamos viendo, ¿no? Esto lo encuentran ahí en su plataforma sin problema. Y el próximo martes no habrá sesión, nos veríamos hasta el día jueves. ¿Sí? Muy bien. Entendido. Ok, entonces seguimos adelante, nos veríamos el día jueves y pues que pasen feliz fin de semana. Las que son mamás, pues feliz 10 de mayo, nos veríamos hasta un día después de los festejos, ¿no? Entonces, nos vemos el próximo jueves y que pasen buen día. Igualmente, Buenas noches. Igualmente, Buenas noches.